Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al Oráculo de Delfos 700. En el último vídeo estuvimos viendo las 4 primeras partes del noble octuple sendero del Buda Sakyamuni. Recordamos que cuando el Buda explicó las 4 nobles verdades, la cuarta era el noble octuple sendero. Como eran 8 sendas o 8 senderos y nos parecía que iba a ser largo el vídeo, pues lo dividimos en 2 partes. El otro día estuvimos viendo las 4 primeras y ahora vamos a pasar a las 4 segundas. Si hacemos un repaso, las 4 primeras eran recta comprensión, recto pensamiento, rectas palabras y recta acción. Ahora vamos a los 4 siguientes. El quinto sendero es rectos medios de vida. El Buda recomendaba que a la hora de buscarnos la vida, pues tuviéramos en cuenta un par de cosas fundamentales. En primer lugar, pues por supuesto, trabajar en algo que nunca hiciese daño, que nuestro trabajo nunca fuese destructivo para nada ni para nadie. Es muy importante, por tanto, a la hora de, bueno, pues buscarnos el salario, el sustento, la supervivencia, tener en cuenta que nuestro trabajo debe ser constructivo y debe ser pues algo que aporte a la humanidad, que aporte a la sociedad, pero nunca que reste o que haga daño. Desde el punto de vista, por tanto, de la filosofía Zen, no cabría en ningún caso plantearse pues por objetivos dinerarios, monetarios o crematísticos, pues desempeñar funciones o hacer trabajos que pudieran ser lesivos para nadie. Pero no solo se refería a eso con los restos modos de vida, también medios de vida, perdón, también se refería a que nuestro trabajo nos sirva para la realización personal. Por eso en el zazen, en la meditación zen, se busca también el aquietar el espíritu de manera que seamos capaces, en el caso de que no logremos poder trabajar en lo que amamos, pues lograr al menos amar en lo que trabajamos. Es decir, lograr una sintonía lo mayor posible con aquella actividad en la que desarrollamos nuestras habilidades y nuestra capacidad de aportar al mundo y trabajar de una manera que sea constructiva, no solo para los demás también, sino también para nosotros mismos y que nuestro trabajo recaiga también en nuestro propio crecimiento personal y en el incremento de nuestra propia conciencia. El sexto sendero es recto esfuerzo. Cabría pensar a primera vista que si escuchamos hablar de recto esfuerzo se esté refiriendo a lo mejor a un incremento de la voluntad, no a un esfuerzo volitivo o a un esfuerzo encaminado a la acción o a la praxis. No es así en la intención del Buda. Cuando el Buda Sakyamuni habla del recto esfuerzo, se está refiriendo más bien a un esfuerzo interior, se está refiriendo al esfuerzo que se necesita y que se requiere para liberarnos de los apegos, al esfuerzo que se requiere pues para purificar la mente de todo aquello que la daña, de todo aquello que la oscurece, de todo aquello que la ensombrece o de todo aquello que le roba el silencio interior, el silencio contemplativo. Y también se trata de un recto esfuerzo encaminado sobre todo a las 2 funciones básicas del zazen, de la meditación, y que coinciden curiosamente con las 2 últimas de sus recomendaciones, es decir, con el sendero séptimo y octavo. Ahora cuando lleguemos a ello, pues lo vamos a entender mejor. Pero no es un esfuerzo encaminado, como digo, a ningún tipo de superación de tipo egoica o de tipo solipsista o de tipo individualista. Es un esfuerzo de tipo espiritual, de tipo interior, no encaminado hacia el logro, diríamos, del fortalecimiento de la personalidad y de sus rasgos, sino más bien al revés, un esfuerzo encaminado a la desposesión, al desasimiento, a la desidentificación y a la desapropiación. Se trata de que en este camino de liberación, que consiste en no apegarnos a nuestra mente, sino situarnos en ese testigo que se da cuenta, en esa naturaleza última que somos, en esa conciencia que somos del aquí y del ahora, pues como constantemente la mente y el ego van a estar permanentemente en lucha para hacerse con el mando y para hacernos creer que, bueno, que nuestro pequeño yo, nuestro ego, nuestro DNI es lo único importante, pues ahí tenemos que mantenernos un poco con ese esfuerzo para estar atados al centro, bueno, atados no, para estar como con el cordón umbilical bien asentados en nuestro centro, ¿no? En nuestra interioridad. Bien, el séptimo sendero sería la recta atención. La recta atención se refiere básicamente a la conciencia alerta del donde estamos,
Es decir, en una palabra, conciencia del aquí y ahora. Es absolutamente básico, uno de los principios básicos de la filosofía Zen y de la práctica Zen, y ya lo hemos hablado además en vídeos anteriores, la importancia fundamental y básica del ahora. Se trata de intentar romper esas cadenas que nos atan permanentemente al pasado y al futuro y de incardinarnos en lo único que hay y en lo único que es presente. Presente eterno, presente siempre, presente continuo, y no solo lo que es, sino lo que somos, porque también el presente o la presencia es otro de los nombres de lo que somos. Nosotros somos presencia y por tanto se trata de anclarnos en esa realidad que somos, estando permanentemente alerta al instante en el que estamos viviendo. De manera que vivamos el presente y vivamos la realidad que es siempre aquí y ahora con su máxima plenitud. Viene a cuento aquí contar aquella anécdota de un anciano Zen, bueno, pues un maestro Zen que murió con muchísimos años, pero que cuando fueron a enterrarlo habían visto que en la lápida había puesto fulano de tal, el nombre que tuviera. Vivió 5 años, 6 meses y 7 días. Y claro, como había muerto con mucha edad, pues los presentes a aquel entierro se acercaron a la viuda y le dijeron, pero bueno, ¿por qué pone ahí que murió con 5 años? ¿Qué es eso de 5 años y pocos meses y días? Pues cuando este hombre tenía ya pues más de 70 años. Y la viuda le respondió, es que mi marido estaba convencido de que vivir, estar vivo, significa estar presente, significa estar atentos. Es decir, estar plenamente en el aquí y ahora. De manera que cada vez que nuestra cabeza, nuestra mente pensante toma el mando y o por medio del recuerdo nos ata al ayer, al pasado, o por medio de la imaginación, pues nos aliena llevándonos al futuro, siempre nos está evadiendo de la realidad de nuestra vida, de nuestra existencia, que es el presente. Cada vez que estamos en el pasado o en el futuro es como si estuviésemos dormidos, por tanto como si no estuviéramos viviendo. Y entonces él hizo un cálculo de cuánto tiempo realmente en su vida estuvo presente, cuánto tiempo él llegó a ser presencia viva, y le salió aproximadamente ese tiempo. La cantidad es una anécdota, eso es lo de menos, eso es metafórico, no es lo importante. Lo importante es la actitud de fondo de que vivir, ser uno mismo, es ser coherente con la presencia que somos, estar aquí ahora. Para ello se requiere la recta atención, y para tener esa atención se requiere, como decíamos antes, el resto esfuerzo, porque la mente va a estar siempre por su propia naturaleza intentando producir pensamientos continuamente a destajo, y debemos estar muy atentos para que esos pensamientos no nos distraigan pues de nuestro camino de ser y de estar y de vivir en este momento. Y por último tendríamos la recta concentración, que es ya el octuple, el último, no el octavo. La recta concentración es como un derivado de la recta atención, pero que, digamos, fija esa atención en un punto concreto, en una parte específica de aquello que nos rodea. Es como cuando nosotros, pues la atención, que en el séptimo sendero sería una atención un poco difusa, alerta, un estado de alerta permanente a todo lo que me rodea aquí y ahora, pero sin embargo en la recta concentración esa atención la volcamos o la unificamos o la centralizamos en un foco determinado, concreto y específico. Diríamos, por ejemplo, la concentración que pone el arquero cuando está mirando a la diana para lanzar la flecha, y al final diana, flecha, arco y arquero son una misma cosa, y la recta concentración, la concentración potente, convierte en todo eso en simplemente la flecha disparándose. O el artista que se funde con el cuadro, con la melodía musical o con el poema que está escribiendo. Llega un momento en que la concentración es tal que el artista desaparece, ¿no? Disuelve el ego en el acto creativo, ¿no? En la pura creación. Estos no son más que ejemplos. En realidad, a lo que se está refiriendo el Buda es que hagamos lo que hagamos, tenemos que hacerlo con tal intensidad y con tal concentración que nos volquemos con nuestro ser en eso, y esa cosa en nosotros experimentemos la unidad que somos. Por tanto, resta atención, vivir aquí ahora, resta concentración, fijarnos con detalle y detenimiento en aquello en lo que estamos en cada momento, de manera que seamos con intensidad lo que estamos siendo en cada instante. Bien, y con esto terminamos el noble octuple sendero. Como ya sabéis, en la línea que tenemos de estos pequeños vídeos, lo que nos interesa no es
sabernos las teorías, ni siquiera resumirlas, por mucho que hagamos esfuerzos en sintetizar, sino encaminar estas reflexiones hacia la praxis, hacia la práctica de nuestra vida. No una praxis de transformación, digamos, de las cosas, una praxis en el sentido laboral ¿no? o trabajador, no, sino una praxis del trabajo interior, una praxis existencial de nuestra vida cotidiana, de nuestro ser diario, ¿no? De instalarnos en ese yo soy que nos constituye. En próximos vídeos pues pondremos a lo mejor algunos ejemplos también de cómo podemos reflexionar este noble octuple sendero desde la situación en la que cada uno de nosotros vive y cómo esto se puede ir aplicando después en la vida cotidiana a aquello que realmente constituye nuestra existencia diaria. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más. Estáis en vuestra casa, podéis comentar lo que queráis, por supuesto, podéis darle a me gusta si os ha gustado y podéis también compartirlo con vuestros amigos y familiares si así lo deseáis. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo.